a las 3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Hemos recibido distintos llamados diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto, un volador no identificado. Yo no puedo descartar de que sea una cuestión de afuera, que sea algo extraterrestre, pero tampoco lo puedo afirmar. Muy buenas noches, queridos privilegiados. Estamos en un momento realmente histórico, que se están dando dos cosas muy grandes. Por un lado tenemos la desclasificación norteamericana nuevamente, que ya vamos con la tercera cuarta, que ahí lo vamos a tocar. Y por otro lado, otro tema muy importante, el lanzamiento del nuevo libro Rodrigo Bravo, OVNIs desde Chile, en el cual el cambio de paradigma es importantísimo. Obviamente vamos a hablar con Rodrigo y nada, pues Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dagmar. Gusto saludarlos. Hola Rodri, ¿cómo estáis? Buenas Muy noches. bien, muy Hola Carlos. contento. Bueno, y aprovechando ya el spoiler, queremos presentar a nuestra nueva investigadora, Dagmar Riesler. Dagmar, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Rodrigo, antes de iniciar con todo esto, ¿qué momento? ¿Qué momento para lanzar el libro? Es como si hubiera sido planificado, ¿ah? Como que nosotros le pagáramos a todo lo que es la maquinaria norteamericana para decirle ahora. Presentamos el libro, así que ahora hagan todo lo que tengan que hacer. Claro que a ti te paga la CIA, pues, weón. Bueno, aparte que yo efectivamente estoy recibiendo una cuota extra, así que en ese sentido es parte de ese bono CIA. Sincronía, yo diría. Sí, de todas maneras. O sea, mira, o sea, hay gente que ha escrito sobre esto, ¿ah? Que hay coincidencias imposibles. Esto es un proceso. Nosotros, yo creo que también fuimos bastante como rápidos en entender este proceso e incluirlo dentro de este libro que, si bien es un libro de casos, son 20 casos chilenos, nos dimos el trabajo de detallar lo que significa la historia de la ufología moderna. Y ahí está incluido los últimos acontecimientos a partir del año 2017, que es este proceso de desclasificación. Entonces, de ahí viene el subtítulo, un cambio de paradigma. Claro, pero tú acá en el libro, junto con Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, quienes obviamente le mandamos un gran saludo a cada uno, también hacen un corte con la ufología moderna. Con la era moderna, sí, Con la era moderna de efectivamente. los ovnis, perdón, disculpe. Sí, le damos el cierre a la era moderna de los ovnis a partir del informe del Pentágono del 2021, del 25 de junio, y, y le pusimos un nombre, que puede ser absolutamente cambiado, pero es el inicio de la era contemporánea de los ovnis, en virtud de que a partir de ese informe todo lo que se conozca es público. Y así ha quedado demostrado en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. A partir de ese informe, todo es absolutamente lícito. Ya no hay proyectos ocultos, o sea, deben haber y deben seguir existiendo. Pero del punto de vista mediático, hoy día ya no hay ningún problema para que un piloto, un militar, un ex militar, quien sea, diga, ¿saben qué? Yo observé un par de cosas en el cielo y así lo hizo antes de ayer el comandante retirado David Grubbs, quien dijo, yo fui piloto del F-18, que en 2004 observó el OVNI Tic Tac y en realidad esa tecnología nosotros no la teníamos ni siquiera considerada. Entonces, eso es un cambio paradigmático y eso es lo que nosotros tratamos de explicar en este libro de manera bastante sencilla, de tal forma de que no es necesario seguir estas noticias completas, sino que simplemente tener un pequeño barniz para entender en qué momento estamos hoy día desde el punto de vista ufológico. Oye, ustedes están dándole un nombre en este momento a ese cambio, Sí, que, que a lo mejor se va a acuñar y va a resonar después. Eh,
¿Cómo Sí, ves o sea, tú? bueno, esa es la idea. Esa es la idea, de todas maneras. Es decir, cuando uno habla de la época o la era contemporánea, es hacer una vuelta, una hoja en blanco, como le gustaba a algún amigo que no le resultó, es la hoja en blanco. Entonces, eso significa partir de cero desde el punto de vista de que esto es real, o sea, no hay duda de que existe un fenómeno genuino, pero hay que mirarlo ya desde otra perspectiva, desde otros campos, desde otras formas de conocimiento, ciencia, como quieran llamarla, o llamarlo, y esa es la gracia, que te permita desintoxicarte de lo que por décadas se inyectó como información y que, claro, alejaron al mundo de la academia por lo mismo, porque hablar de UAP o de fenómenos aéreos no identificados Ujú. era tildado o tomado como una locura. El que hablaba de eso era tratado loco. Si había algún astrofísico, astrónomo, si había algún científico o alguien que tuviera algún vínculo con la NASA y hablar a esto era tildado de enfermo mental. O sea, tal caso Richard Haynes, que era un doctor en psicología que trabajó en varios proyectos espaciales, trabajó en la NASA, y el año 99 él es uno de los que, en cierto modo, reflotó el concepto UAP. Unidentified Aerial Phenomenon, fenómeno aéreo no identificado, para nosotros acrónimo FANI. Y Ujú. muchos lo trataban de loco. Qué sé yo, por decir alguien más contemporáneo, Avi Love, el año 2020 sacó su libro Extraterrestre proponiendo una hipótesis con respecto a esta roca que andaba dando vuelta por nuestro sistema, el famoso Oumuamua. Oumuamua, y resulta que lo trataban de loco, o sea, fueron desacreditados, los mismos pares hicieron bolsa, hicieron carne molida con su ser. Y resulta que si él hubiera sacado su libro un año después, después del informe del Pentágono, habría pasado colado. Entonces, eso es un cambio paradigmático, eso significa partir de cero. Pero Rodrigo, cuéntame, ¿tú consideras que ese cambio de paradigma es pasar de la prehistoria a la historia o que es más bien una, por así llamarlo, revolución industrial, que estás haciendo solamente un salto no tan grande? Es un proceso, sí, es una revolución, porque esto no partió de cero. Es decir, en el año 47 como que se trató de idear o hacer un ideario de lo que significaban los flying saucers o los platillos voladores, o Correcto. los platos voladores. Se modificó el año 52 con el acrónimo UFO para enmarcarse de lo que eran los platillos voladores y el inicio de los contactados. Y luego el 99 o a partir del 2000 ya se empezó a hablar en tecnicismo de UAP en el mundo aeronáutico. Pero eso te demuestra que esa metamorfosis simplemente de nombre, etimológica, para designar un fenómeno, es porque siempre ha tratado de desmarcarse del sistema de creencias que está asociado o de los sistemas de creencias que están asociados. Entonces, claro, cuando hacemos como este replanteamiento o esta como reformulación de que aquí hay que analizar el fenómeno en sí, nos saltamos del 47 para atrás y claro, vamos más que a la prehistoria ufológica, en realidad a la historia de la civilización humana, donde en todas las culturas ancestrales, en todos los libros sagrados, en todas partes está escrito algún tipo de manifestación anómala que puede ser algún fenómeno meteorológico, astronómico, terrestre, tectónico, como quieran llamarlo, pero también hay otros que de repente cuando son interpretados, son descritos de manera literal, te demuestran que era una cuestión muy rara ahí. Y es ahí donde nosotros nos apuntamos, que esto estaba presente siempre. No, Y, por ejemplo, en el libro hablas de las luces malas, Mm, que es muy típico este es- de nuestra propio folclore. claro, Ahí hay un ejemplo clarísimo, que bueno que tocaste ese tema, porque hay un ejemplo clarísimo de que hay un fenómeno en sí, que las luces malas, como acá nosotros las conocemos contemporáneamente en el campo, Claro. para la cultura cuyiche, picunche, pehuenche, mapuche, eran anchimalenes. Y resulta que si uno lo ve para atrás, hay una serie de otros textos o, mitos legendarios que hablan de las mismas manifestaciones, pero eran interpretadas de otra manera. Y aquí lo dejamos súper en claro. Entonces, es el mismo fenómeno en distintas épocas y en distintas zonas geográficas y con distintos conocimientos por parte de la gente que lo observa. Pero es el mismo. Entonces, algo nos está diciendo eso.
y que no hemos sido buenos receptores, porque voy a spoilear el caso de las luces del Baker, que yo lo menciono como uno de los casos más o menos importantes, que es una serie de fenómenos que una familia fue testigo desde el año 95 hasta el 2001 y que precisamente son luces malas, o considerar luces malas, o Fofalter, o antimalenes, como quieran llamar. Entonces, ahí te refleja de que esto sigue estando presente hoy día, o en forma contemporánea, y le seguimos dando una clasificación vinculada al tema que nos convoca, pero en realidad parece que esto viene de mucho antes y todavía no se sabe ni el origen ni la razón de esto. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que va a tener en la ufología, no la ufología nacional, sino que general, este cambio de paradigma que están planteando en el libro? Bueno, primero es lo que estamos viendo en los últimos meses, una suerte de transparencia absoluta. O sea, la AARO en Estados Unidos, que es la oficina que investiga las anomalías en todos los espectros, tiene redes sociales y van comentando sus descubrimientos, sus charlas, sus enfoques, sus informes, etcétera, etcétera. La NASA, el último día de mayo, reunió a 16 expertos, 4 horas, por primera vez hablando de UAP. Y eso antes, como yo le mencionaba, desde que se creó la NASA a fines del 50, el que hablaba de esto está tratado de loco, o sea, y hace 10 años atrás alguien no se hubiera imaginado que 16 académicos estaban discutiendo este tema, y con las mismas, con los mismos porcentajes que tenía acá el CEFA o que tenía Francia en el JPAN, o sea, del 2 al 5% hay un porcentaje que no se tiene entendimiento de su origen. Bueno, ese 2 o 5% es el que nosotros estamos profundamente interesados en que empecemos a estudiarlo un poquitito más, de manera más formal, con un poco más de método, que es lo que hace la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia. Haciendo un paréntesis con respecto a lo que tú decías de que tildaban a la gente de loca cuando hablaban o se osaban hablar de ovnis, UFOs, UAP. eh, al menos te tildaban de poco serio. O sea, al menos. De ahí para arriba. De ahí para arriba, ¿verdad? Pregúntale al profesor de la masa. Sí, la cosa es la siguiente. ¿Cuántos eventos no se han dicho, no se han conversado por temor a que te tilden de poco serio, loco, que tienes la cabeza con pajaritos, no sé, pues tú ponle el Sí, adjetivo. totalmente. O sea, ¿cuántos eventos desde el punto de vista aeronáutico, cuántos eventos desde el punto de vista naval, cuántos navegantes, ya sean pescadores, marinos, marinos de la Fuerza Armada, me refiero, Sí, han observado cuestiones y también han tenido que, en realidad lo cuentan como anécdota porque informarlo de manera oficial era para que los trataran de loco o dejarlo en ridículo. Entonces, ¿cuánta de esa información efectivamente se ha perdido? Y bueno, ya llegó el momento de empezar a buscarla, porque ya cuando sucedan eventos, eh, incluso pasando hacia el otro extremo, pasándose el tejo para el otro lado, no importa. Pero el hecho de que se tenga esa información permite ya hoy día esclarecer que sí o que no. O sea, o que tiene explicación o no tiene explicación, está dentro de este tema o no está dentro de este tema. todos sabemos que tienes varios libros a tu haber, pero este lo hicieron entre tres personas, ¿verdad? Con Sí, Rodrigo Solía, con Marcelo Moya. Eh, ¿Cómo es la experiencia de trabajar con ellos y cómo eh, eh, pudieron coordinar primero la forma, el estilo, el método, el enfoque? ¿Cómo pudieron aunar? Porque ustedes son bien distintos en su forma de enfocar el tema ovni, cada uno en su estilo, ¿verdad? sí. Mira, aquí hay que ser súper sincero. Trabajar en grupo no es fácil. Mm. Nunca ha sido fácil. De hecho, hay especialistas que tratan de hacer climas laborales lo más armónico porque por obligación la gente tiene que juntarse a trabajar. Entonces, imagínate cuando lo hacen por gusto, peor todavía. Entonces,
En ese sentido, nosotros primero somos amigos, que eso es súper importante. Tenemos bastante confianza como para de repente decirnos las cosas o si hay algo que no nos parece. Ya cuando pasamos esas barreras, eh, esto partió de un proyecto original que era el mismo libro, pero con otros eh, autores. Íbamos a hacer un libro casi de 5 o 6 autores. Y de a poco se fue desmontando la carga y quedamos los tres. Entonces, al quedar los tres en un estado casi como de aislamiento, dijimos, bueno, sigamos con este proyecto. Y ahí consideramos el trabajarlo con Editorial Digital, con quien yo ya había hecho 3 publicaciones, que era Los extraterrestres muertos, El legado al Nibelungo, y el año pasado, primero, En los cielos de la patria, que es un libro de historia, que es de historia militar aeronáutica. Y bueno, Daniel Silva nos aceptó el desafío, porque también para él era un desafío, porque como bien dices tú, mancomunar 3 posiciones distintas, 3 ideas completamente, no sé si diferentes, pero a veces que tenían puntos como de encuentro y desencuentro. No es fácil y esa es tarea del editor. Ese trabajo del editor. De hacer que tú leas el libro y parezca como si fuera un solo gran eh, relator. Alguien que te está contando una historia, pero de una sola forma. Se tenía que hacer una especie de homologación de los tres estilos de escritura, porque eso es súper. Uno tiene que reconocer a medida que va leyendo de que todos escribimos de manera distinta, tal cual como hablamos de manera distinta. Y juntar a 3 personas, lo más sencillo era hacer un capítulo por cada uno. Este lo escribió tal persona y chao. Pero aquí además nos dimos el desafío de que esto fuera un texto absolutamente, una compilación, pero refundada. O sea, no está bien dicha la palabra refundada. Es como homologada, Complementada. homologada, homologada y complementada, absolutamente. Y eso es una virtud que en cierto modo es del editor. El editor es el que hace esa pega. Ese es su trabajo, para eso se le paga. Bien, mal, más o menos, pero ese es su trabajo. Entonces, en este caso lo hizo muy bien. Y le damos las gracias por eso, porque tuvo que hacer eh, coincidir aspectos gramaticales, porque si bien la idea, el contexto general es el mismo, las ideas particulares eran muy distintas. De repente uno leía, en el caso de los reportes tienen un origen individual, y ese origen individual, por mucho que lo hayamos conversado, cada uno lo colocó de su parte, está el sello de quién lo investigó, quién tuvo que hacer ese trabajo de redacción. Entonces, lógicamente eso para poder igualarlo con los otros reportes y para poder igualarlo con los 4 capítulos teóricos, es la media pega, es un gran trabajo. Y eso es lo que, en cierto modo, yo diría que ha tenido gran mérito, por supuesto, la editorial, pero además gran éxito de que el otro día escuchaba eh, una lectora del libro que tiene varias plataformas Ah, sí, la digitales sigo. y redes sociales, y dijo, es un libro súper fácil de entender que, Dinámico, Mm. claro. súper dinámico. Sí. Entonces eso para nosotros es un bálsamo muy gratificante, porque nos dimos cuenta de que, por un lado, se plasmó la idea, por otro lado, el editor hizo la pega, pero además simplificó lo que a veces puede ser, porque hay textos que son súper difíciles de leer y hay unos libros de ufología que de verdad hay que tener al lado un diccionario, ya sea de cualquier, un diccionario, hay un libro que tiene un diccionario de filosofía para poder entender lo que trató de decir el investigador. Y de hecho ese mismo investigador, cuando después sacó su libro, daba cápsulas para explicar lo que intentó decir en los capítulos de su libro. ¿Cachai? O sea, esta cuestión no puede ser. Pues, si tú estás presentando algo, y yo sé que a algunas personas no les gusta, pero es un producto,
y ese producto va al mercado y el mercado no hace bien a todos, eh, eso de una u otra manera tiene que ser digerible, la gente lo tiene que disfrutar o lo tiene que entender y lo tiene que compartir, pero desde todas las perspectivas y transversalmente. Si esta cuestión no hay que tener nada, ningún título, nada para leer esto y decir, oye, me quedó súper claro qué es lo que pasó, qué es lo que viene, los reportes, cómo se investigaron. Y eso esa es la idea, hacer lo más masivo posible. Y para allá vamos. Oye, Rodrigo, sobre lo mismo, te quería preguntar, colgándome un poco de de la pregunta de Akmar, que en el libro claramente se ven dos estilos, ¿cachai? Por un lado está el planteamiento teórico y por otro lado tenemos el tema casuístico. ¿A qué se debe que en un mismo libro se haya planteado dos formas distintas? Porque, claro, cuando recién empezamos a conversar sobre este libro, a mí dentro de mi ignorancia, claro, yo dije, o vais por el tema casuístico y van a ser casos nuevos, no los de siempre, que siempre se tocan los ufólogos, por lo menos nacionales, o va a ser más bien teórico. Pero Mm, acá, otro golpe a la cátedra que das, para mi gusto, es que se plantean ambos tipos. ¿Cómo sí. fue eso o por qué? Esto está pensado, es una cuestión absolutamente hecha con una intención de poder reflejar de que este tipo de estudios, aunque sean informales, porque la ufología yo siempre lo he dicho y aquí sale escrito, es una pseudociencia, nosotros somos todos aficionados, nadie estudió para ser ufólogo, cada uno ocupa de su trinchera de conocimiento lo que más pueda para poder aportar a entender algo que es inentendible para la razón humana. Pero este libro lo que trató de plasmar es que en este tema es muy necesario juntar los dos tipos de investigaciones que hay. La cuantitativa, que es de cantidad, con gráficos, con lo que tú queráis, números, y la cualitativa, que es la profunda, que es la que en cierto modo, la cuantitativa abarca dimensiones mucho más amplias que te permite a- hablar de números, cifras. Y la quali es la que profundiza y llega, quizás, no quiero decir al meollo, pero va una serie de otras formas metodológicas, no sé, pues estudio casos, etnografía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene ambas. Y la parte teórica es eso, es una visión cualitativa de lo que fue la historia de la ufología desde el año 47, lo que es hoy día a través de la desclasificación, desde los reportajes del New York Times y lo que pasó hace poco, que en realidad nosotros no lo dijimos porque no alcanzamos, pero como que se veía venir y se vienen cosas mucho más interesantes. Y los números, lo numérico, es decir, hay 20 casos, como bien señalas tú, nuevos que no estaban redactados en otros textos y que están analizados y que quedan abiertos para que quien lo lea pueda también emitir su opinión y decir, "Es que aquí esto yo creo que puede haber sido en realidad otra cosa, o esto me sorprende y no tiene explicación, y fundamenta el por qué estamos reunidos en este tema". Oye, Rodri, y esta nueva forma de plantear el libro, ¿cómo lo han tomado primero los lectores? ¿Cómo ha sido el feedback para ustedes de parte de quienes los leen? Y junto con eso, de la comunidad ufológica. ¿Cómo ves tú que están tratando al OVNI desde Chile? No ha habido de todo, partamos de la parte final de tu pregunta para el inicio. Ha habido de todo. Hemos tenido buenos comentarios. En general, quienes lo han leído han tenido una reacción súper positiva, porque ¿Quiénes lo han leído? Quiero recalcar eso. A título sí, personal, mi me hago responsable. no, yo también. Lo que pasa es que hay gente que opina sin leerlo, que es muy Mm. propio de todas las corrientes en general, ni siquiera en general, las pseudociencias son así. Antes de observar o antes de analizar, ya sea un reporte, un caso o un libro, hay una opinología muy fuerte. Pero eso es propio de la ignorancia que abunda en este tipo de temas. Ahora,
en general, los que lo han leído, y recalco, han tenido una muy buena crítica, incluso personas que no son afines a los autores, han dado a conocer de que por lo menos está bien planteado y que en realidad tiene un cuerpo que se hace muy digerible. Eh, la gente que además nos ha dado su opinión, ayer lo veíamos en unos programas que hicimos, hemos tenido varias entrevistas, y bueno, están súper contentos porque en realidad efectivamente se cumplieron las expectativas que se habían generado, porque este libro se presentó originalmente el 13 de mayo en el Museo Histórico Militar, donde se hizo un homenaje a quien está dedicado, que es don Gustavo Rodríguez Navarro, un controlador de tránsito aéreo que toda su vida se dedicó a este tema y que tuvimos la suerte de poder homenajearlo ese día en persona, aparte de dedicarle el libro, hacerle un reconocimiento. Eh, pero no salió físicamente hasta ahora, el 1 de julio. Entonces, cuando recién sale y recién se pone a la venta, como le gusta a Carlos, en el mercado, bueno, fue todo un éxito porque se han vendido muchos libros. Es más, tuvimos que la segunda edición, que por sí era segunda edición que iba para el formato Amazon, ya empezó en países tanto latinoamericanos como en España a venderse y venderse bastante. Y ya la primera edición, con hoy día un convenio, un contrato que hay con una distribuidora que va a poner este libro en todas las librerías de Arica a Puerto Montt, a las grandes librerías, ya se acabó la primera edición. O sea, ya estamos hoy día viendo cuándo sacamos la tercera edición. Entonces, es una cuestión que, si bien nos imaginábamos que iba a tener buena aceptación y llegada, nunca pensamos que iba a ser tanto. Eso hay que reconocerlo. Estamos. Y Rodri, perdona, te interrumpí. ¿Tú crees que tiene algo que ver todos los sucesos que se han dado esta semana un poco para impulsar no sé, la curiosidad de la gente? Sí, O, ¿sí? absolutamente. O sea, coincidió, pero, o sea, la perfección no podía haber salido en un mejor momento. Sí, ese es el punto. Es decir, eh, acá hay una. ¿Hace cuánto estaban trabajando con el libro? A ver, este proyecto comenzó en pleno proceso de pandemia, es decir, estamos hablando de 3 años más o menos, 2020 más o menos. ¿sí? 2020 comenzamos ya a reunirnos para hacer este proyecto. Eh, sí, como a principios de 2020. Yo diría incluso antes de la pandemia ya nos habíamos reunido y que teníamos que hacer algo y cada uno estaba viendo sus casos. Entonces, desde el momento que se hace el corte para que empezara la edición, que es terminados los incidentes de febrero del 2023, estamos hablando de que este trabajo duró aproximadamente 2 años y algo, más o menos de lo que significaba reunirse, conversar, discutir, seleccionar, discriminar, este sí, este no, acá, y hacer el marco teórico que son los casos, o sea, los capítulos de texto que no son casuísticos, sino que cuentan la historia, y hacerlos digeribles, es decir, que sean gratos para la lectura, que están llenos de datos, de información, de citas. Hay un montón de libros que son de referencia que se ocupan como para que se entienda que nosotros no inventamos la pólvora. Esto es simplemente es como la síntesis de un montón de información que está dando vuelta para poder entender a lo que hemos llegado, que en el Congreso de Estados Unidos estén tres personas, de los cuales dos son militares, diciendo que hay tecnología no humana que ha sido en estos momentos trabajada por Estados Unidos, y los miembros del Congreso lo único que quieren es ir a meterse a saber dónde está eso y dónde se destinan los fondos de los contribuyentes norteamericanos, para que se sepa con claridad dónde se llegan sus impuestos, porque ese es quizá uno de los fines de este movimiento más bien político. Eh, bueno, ha sido un acierto. Eso fue cosas del destino. Fue una suerte, pero justo.
justamente hablaban en el libro respecto a el informe que iba a emitir la NASA a mediados de este año y justo salió a finales de mayo. O sea, Eh, salió en mayo la reunión, que fue precisa, pero además el informe, creo que ayer lo mencionaron, que Fue sale el jueves, sí, pues ayer hablan, Ayer en hablaban los agosto, tres septiembre, militares y en creo que en octubre. no, el octubre, miércoles hablan los tres militares. septiembre es el informe de la NASA. El miércoles hablaron los tres militares y ayer fue Big Nelson en Argentina que decía que en En septiembre Argentina. En a, septiembre, claro. Sí, van a sí, tirar el informe. sí, y ahí yo a ese informe la verdad que no le tengo tanta esperanza como teníamos en lo que sucedió el miércoles, pero el hecho que ya se esté hablando de esto, que la NASA emita un documento oficial donde dice, bueno, nosotros estamos interesados en investigar los UAP y eso va de la mano con una serie de otros elementos que acá no están mencionados, pero la pregunta es, ¿por qué la NASA está metida en esto? Bueno, porque es parte del sistema de las instituciones que entregaron información para hacer los informes del Pentágono, está claro. Pero además hay un proyecto que es em, puede ser el Blue Dragon, que es un proyecto de turismo espacial, que empieza luego, empieza los próximos años. Y ahí, quien tenga recursos o tenga plata, va a poder pagar y va a poder dar una vuelta en lo que es el globo, en el planeta. Para los terraplanistas va a ser una decepción terrible, pero va a poder orbitar, pero el hecho que esté el tipo en la exósfera y pueda registrar cosas extrañas o ver cosas extrañas, ese tipo no tiene el código de que tiene el astronauta, que son ex militares, ex pilotos. Este tipo va a contar, va a decir, ¿saben qué? Vi una cuestión tan rara que, escucha, tengo que contarlo. Entonces, antes de que eso pase, como Estados Unidos es Estados Unidos y en ese sentido es muy hábil desde el punto de vista comunicacional y mediático, ellos están colocándose el parte en telería. Así, pero si nosotros ya estamos hablando de ese tema, ya lo mencionamos, está en estudio, ya hicimos un informe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el gran, yo diría también, jugada estratégica que están haciendo desde el punto de vista comunicacional y por eso la NASA tiene tanto interés en esto. Hablando Pero de digo, los viajes, perdona, soy no, Carlito. dale nomás, Eh, estaba pensando que va a ser súper importante el sistema de registro que tengan estas naves cuando estén arriba, po. Me acuerdo de uno de los casos del libro con respecto a justamente cómo registras eh, una anomalía. Es súper complejo. Es uno de los grandes problemas que tiene este tema. Nosotros mencionamos acá en el caso de las luces del Baker, que hicimos la comparación y es como el caso Hessdalen de Noruega de inicios del 80, entre el 81 y el 83. Bueno, ahí se hizo todo un dispositivo para registrar estos fenómenos y quedó registrado, que hay fotos, videos, entonces, y esas imágenes y esos registros y esos informes que eran académicos se llevaron y se debatieron en el informe Sturrock en 1997, donde un grupo de académicos se reunió a cargo de Peter Sturrock para ver precisamente esos informes y otros casos que no tenían explicación, y la conclusión es que no tenían explicación. Con esa conclusión nos quedamos y si ya el, digamos, la punta de lanza de la ciencia dice que no tiene explicación, es porque efectivamente esto supera lo que es hasta el día de hoy o hasta ese momento, y hoy día también lo comprobamos, el conocimiento. ustedes sacan en este libro temas nuevos, casos nuevos. Constantemente los ufólogos están sacando a flote casos antiguos, que el caso Valdés, que el caso no sé cuánto, que Friendship y la cacha de la Spa. ¿A qué crees tú que constantemente se esté sacando siempre libros o información o videos documentales con respecto a casos antiguos y no se atrevan los ufólogos a sacar casos nuevos? O sea, nosotros venimos conversando del caso de la Academia de Guerra, ¿cuánto? 2, 3 años por lo menos. Y
Y aparte que, bueno, después de leer el libro, ese capítulo propiamente tal lo he leído varias veces por temas personales, ¿cachai? Porque me interesa mucho ese caso. Pero como que siempre estamos hablando de los casos antiguos y volviendo a hablar del cabo y volviendo a hablar que, para mi gusto, son casos súper interesantes. Pero los ufólogos no se atreven a dar el paso de decir, ok, sigamos analizando esto, pero han pasado más cosas. ¿Qué está ¿A qué pasando crees tú hoy? que se deba esto? Súper buena pregunta. No sé si estoy en condiciones de contestarla porque yo vuelvo a insistir, el problema de la ufología, y hay un capítulo que se llama así, el problema de la ufología, es precisamente ese, que no se tiene conocimiento qué es lo que se está estudiando, si ese es el problema de esto. Las ciencias duras estudian el objeto y la ciencia humana el sujeto. Ciencias duras o ciencias, no sé, cada día le cambian nombre, o la ciencia humana o la ciencia blanda. Bueno, el tema es que el objeto de estudio no se sabe lo que es. Y como no se sabe lo que es el objeto de estudio, estaban los casos, pero no se puede avanzar más allá porque hay un tope, vuelvo a insistir, en cuanto a registro y una serie de otros elementos que son muy necesarios. Muchos investigadores pasaban a la ciencia humana para estudiar el comportamiento humano frente a estos fenómenos, ya sea a través de las denuncias, a través de los eh, testimonios, ya sea entrevistas, qué sé yo. Y eso es el gran problema que tiene esto. Como no se sabe cuál es el objeto en estudio y lo que ha sustentado a la ufología y a lo que significa el entendimiento a medias del fenómeno es especulación, porque aquí las hipótesis son en virtud de lo que algunas personas creen que pueden ser estos fenómenos. Y de hecho, las tres hipótesis que es la hipótesis extraterrestre, la parufológica y la psicosocial, es como una carretera con tres vías y uno siempre va para allá, pero en la misma carretera. Pero forzosamente como que se trata de mezclar de tal manera que pueda satisfacer esos vacíos que hay, porque efectivamente en estos temas hay muchos vacíos de conocimiento, hay mucha desatención por parte de la gente que hace ciencia, porque como hay una cuestión sin sustento, obviamente se deja de lado. Entonces, cuando nosotros que hemos hecho otros programas, hablamos del pensamiento esotérico, por ejemplo, hoy día tú hablas del pensamiento esotérico en cualquier parte, en una red social, lo que sea, inmediatamente viene en el colectivo que es una señora o una mujer viendo las cartas y viendo del tarot. Eso para muchos es el pensamiento esotérico. Y eso es producto del sincretismo que se dio a partir de mediados de 1800. Pero el pensamiento esotérico es una cuestión mucho más profunda que requiere un estudio mucho más profundo, histórico, filosófico, teológico, y ha sido desatendido. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí hay una serie de fenómenos que pueden ser atmosféricos, astronómicos, tectónicos o incluso extraterrestres, si quieren llamarlo. Yo no le tengo miedo a decir esta cuestión son posibilidades, pero han sido completamente dejados de lado. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estigma, se ha tratado de minimizar a quienes de una u otra manera han tratado de investigar esto de manera un poco más certera o más objetiva, y ahí está el gran problema, po. Entonces, en gran medida, para muchos investigadores de la vieja escuela, de la mediana y de la nueva, es más fácil jugar en una cancha que ya está pavimentada, hecha, po. No ir a jugar a los potreros que no sé si te vas a encontrar con un hoyo, po. Entonces, a eso me refiero. Voy a que entre la comodidad, lo que ya está estructurado, lo que ya está escrito, lo que ya está investigado, a diferencia de hacer o tratar de hacer nuevos contenidos, nuevos conocimientos, porque todavía hay casuística que está dando bote o dando vuelta y que no ha sido tampoco analizado, estudiada. Y volvemos al punto de origen. Los investigadores, de una u otra manera también, hay que ponerse en el lugar de ellos,
Pues yo no soy ufólogo de campo, yo no estoy ni ahí con ir a una vigilia, a morirme frío, no, hacerle cambio de luz a los satélites, no me interesa eso. Pero sí, eh, los ufólogos que van a terreno o van a estas como experiencias de buscar o ir detrás del fenómeno, saben que de una u otra forma faltan herramientas, faltan instrumentos, faltan un montón de cosas como para poder dar el paso siguiente y medir esto. O sea, si tú vas de terreno, lo ideal es que tengáis un radar, ¿cachai? Si tú vas de terreno, lo ideal es que tengáis un analizador de espectro, del espectro electromagnético. No tan solo basta con ir con cámara o con láser para tratar de apuntarle algo que tú puedas creer que es algo de afuera cuando puede ser de los miles de partículas o chatarra espacial que andan dando vueltas. O de Entonces, aplicaciones a celular que te dicen dónde están los satélites, porque no todas son buenas. Claro. claro, Es ¿cachai? un Y tema de vaya una seriedad. parte, claro, entonces, pero vaya aparte donde no te señal, entonces, es todo un problema. Y eso va generando esta como merma, donde al final hay casos tan interesantes como la Academia de Guerra Aérea en Santiago de Chile en septiembre del 2002, o sea, hace poco, que había sido desatendido. Y de hecho llegó los informes al CEFA y todo, y el mismo CEFA había gente que decía que era un caso, no, esta cuestión, y lo minimizaron. Cuando hoy día de ese caso se puede hacer un libro aparte, o se puede hacer un extracto, o se puede trabajar desde otra perspectiva. Puede venir acá un gallo que le guste el tema de los símbolos y decir, oye, aquí estas figuras hicieron unos cambios de posiciones que son simbólicas, porque hicieron un triángulo, un cuadrado, un círculo, una línea horizontal y una línea vertical. Bueno, te están tratando de decir algo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, nosotros no nos metemos en esa área. Nosotros contamos el suceso, el análisis más o menos de qué se trata. Si alguien quiere darle una interpretación, bien ahí, y nos alegramos que sea acá como la semilla que pueda dar un fruto futuro. Pero no puede ser que hayan pasado esta cantidad de años, si uno lo analiza son 10 más uno, y claro, se había completamente dejado de lado y no se profundizó en ese reporte. Habiendo salido en la televisión, un reportaje cuando se desclasificó, habiendo salido en Estados Unidos, aquí pasó colado. Entonces, hay como una deuda ahí. Estaba pensando en la pregunta anterior, me lleva a pensar un poco y lucidar por qué está abriéndose tanto el mundo a la posibilidad, el mundo digo, a los gobiernos, digamos, a abrirse la posibilidad de estudio de estas anomalías, darle, reconocerlas. Y llevamos ¿cuánto? ¿2 años? Desde 2021. 2021, ¿verdad? Y tirando un poco la línea hacia adelante, ¿qué va a pasar a 10 años? Porque si tú ahora estás dándole la posibilidad de gente de decir, ¿sabe? No estoy loco, me pasó esto. Y dados los avances de la tecnología, porque claro, en los 50 no teníamos la capacidad de medir un objeto que puede moverse a velocidades increíbles, y hoy sí. Tenemos actualmente vehículos motorizados de gente común y corriente que graban su paso por la vida, ¿verdad? Correcto. Entonces va quedando registrado, cosa que no pasaba antes, y eso se puede estudiar, po. Entonces, a mí me gustaría saber cómo va a afectar esta desclasificación o este reconocimiento, o cómo tú ves que se va a palpar de aquí a una década. ¿Cómo impacta? Complementando con lo que dijo también un poco Elizondo, que busques un hobby porque el 2027 se viene la gran sorpresa.
Bueno, la verdad que Elizondo yo en este caso lo sacaría de la ecuación porque lamentablemente queda un poco su versión desacreditada en el sentido de que él, el 2018 con To The Star Academy señaló de que era el jefe del ATIP, que es esta organización, el último gran programa de investigación secreto. Y el propio Pentágono en mayo del 2019 lo desmiente, dice que en realidad él es un agente de inteligencia o trabajó en el Pentágono de inteligencia de defensa, pero no precisamente en el ATIP, y quedó como un vacío ahí. Y de hecho, Elizondo ha salido en todos los reportajes, pero ¿de quién? Del History, Nat Geo, Congreso Ufológico, pero no en ninguno de estos desclasificaciones oficiales que hemos visto, declaraciones, reuniones en el Congreso. Entonces ahí quedó de manifiesto y él en algún momento hizo ver, me refiero a Elizondo, de que podía ser como un... Él seguía trabajando, él seguía trabajando. Entonces algunos ya un poco más osados lo tildan de un doble agente o un intoxicador de este tema, que no es primera vez que pasa. Donald Keyhoe, que es uno de los, para mí, el creador de la hipótesis extraterrestre, Donald Keyhoe, escribió el libro Los objetivos voladores son reales en el año 50 y en el año 55 escribió Los objetivos voladores y la gran conspiración, porque él se dio cuenta de que había sido utilizado y sus informantes, que eran entre comillas sus amigos del Pentágono, le daban datos falsos para que él los publicara como que fueran la primicia respecto a los platillos voladores o los UFO a partir del año 52 y se dio cuenta que no era tan así. Entonces, hay una manipulación mediática, por supuesto. ¿Qué es lo que se espera para 10 años más? La verdad que yo incluso creo que menos tiempo, el 2026. Porque el 2026, esto, de hecho, lo informes del Pentágono 2021, el informe que salió el 6 de diciembre del 2022, el informe UAP de ahora que salió en enero del 2023, que es el informe de 2022, todos apuntan a que esto se cierra el 2026. ¿Se cierra en qué sentido? En que la ARO va a dejar de funcionar cuando ya se tenga como una información pública, masiva, sobre este tema, sobre estos fenómenos, sobre esta cuestión. Entonces, a mí me llama la atención que hay gente que le gusta el tema, pero lo asocia a una cuestión netamente comercial, tecnológica, militar de Estados Unidos, y que apunta que esto es para desarrollar algún sistema de defensa nuevo, algún tema vinculado a- a la exploración del espacio, a la Luna, a Marte. Pero eso igual se puede circunscribir o encerrar en lo que es la conspiración. Y tendría que estar miles de personas confabuladas para poder desarrollar esta conspiración. Entonces, cuando vamos a la parte más casera o más, yo diría, más cercana a la nuestra, casos que están acá, pero ya incluso casos un poco más antiguos, los que sacamos en ufología aeronáutica. El caso de Puerto Montt del 88, donde un avión comercial tiene que evitar colisionar con un objeto que se le viene encima. Un objeto luminoso con 3 tipos de luces, pero que no se veía en el radar, pero sí el controlador de la torre y el controlador del centro control lo miraban por la ventana. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que es eso? Y el año 88. Tecnología para poder hacer ese tipo de movimientos y maniobras, siendo invisible al radar. El 88, como que uno, no, pero ya puede ser. Ya estábamos en pleno desarrollo, próximo a que terminara la Guerra Fría, porque el muro de Berlín se cayó en noviembre del 89, entonces ya podría ser. Bueno, pero para atrás vamos haciendo una revisión de casos como el caso de Teherán del 76, donde 2 Phantom van a encontrar y a interceptar algo que está sobre los cielos de Teherán y que de su interior sacan 4 objetos menores. Y el general, que en ese momento era teniente, Jafari, dice, esto de un momento determinado me bloqueó los sistemas completos del avión. Uno analiza y metiéndose en tecnología militar, la guerra electrónica del 76 tenía esa capacidad, chuta, hoy día todavía no la tiene, ¿cómo lo hacemos? Ya, no, pero igual puede ser, una de esas fue una arrancada de tarro, ya. Vámonos más atrás, 1956,
Isla Roberts, Antártica chilena. 4 científicos observan 2 objetos alargados de 125 metros de, de- de- de longitud por 36 horas y estacionario. Y uno dice, pero no, es que pueden ser globos, estacionario, 36 horas en la Antártica, o sea, donde acá en Punta Arenas el pic de viento han sido 127 kilómetros por hora, imagínate en la Antártica. Entonces, no nos cuadra. Y vuelvo a insistir, y al no cuadrarnos, refleja de que esta cuestión va más adelantada de lo que oficialmente se publica o de lo que oficialmente se trata de hacer como que se investiga. Esto va más adelantado porque tiene eventos que son mucho más, eh, nos descolocan en cuanto a la tecnología del momento que se observan. Hoy día, claro, ya los niveles tecnológicos son mucho más avanzados y así todo hay reportes de que empiezan como a descolocarnos. Entonces, ahí, ¿qué pasa en 10 años más? Yo creo que antes, el 2027 va a haber como o el 2026 va a haber, vamos a tener información que es muy importante, pero que se está en estos momentos pavimentando de tal manera el camino, de tal manera que no sea tan tortuoso o que no vaya a generar un cambio eh, filosófico de la civilización, ¿no? Si hoy día no están ni ahí con esto. Es más, hoy día esto mismo que pasó en el Pentágono, que aunque haya sido ambiguo, eh, el común de los mortales, qué es lo que dice? Pues si esto siempre lo supimos. Esto no es era un secreto a voces, era algo que estaba ya archiconocido. Chuta, y claro, entonces en ese momento ya va a estar más que conversado este tema. Entonces, yo pienso que se está pavimentando para dar a conocer alguna información que es relevante y que va de la mano con nuestra propia tecnología y para dónde vamos. Viene no sé si podríamos llamarlo como una invasión, pero viene una colonia en Marte muy pronto. Vamos a ir a Marte. Viene una estación espacial en la Luna. Estamos haciendo como esas salidas que ya son absolutamente ya propias de alguien que va a colonizar otro lado. Y para poder hacer eso se requiere tener esto ya resuelto. ¿En qué sentido? Mío, ¿Ah? o asumido. Asumido de que ya efectivamente hay algún tipo de inteligencia afuera o alguna forma de vida afuera. Animal, celular, vegetal, lo que sea. No, es que ya listo. Porque hasta el día de hoy, no tenemos evidencia de otro tipo o forma de vida fuera de la Tierra, así de simple. Todo lo que hay es especulación. La ciencia o la astronomía o la astrofísica especula, sí, pero en general, ajeno a la especulación, no existe la comprobación de eso. Son presunciones o como la idea, pero no está comprobado. Cuando se compruebe, ¿qué van a decir? Generalmente el mundo occidental, ¿qué va a decir? Siempre lo supimos. Siempre se supo eso, lo que pasa es que se ocultó por muchos años. Ese es el Y punto. justo con lo que estoy diciendo, no nos falta ese como el postre de lo que pasó ahora en el Congreso de Estados Unidos, eh, porque tenemos los relatos que están bajo juramento, pero son relatos. Nos falta Sí, la prueba. Uno se queda como con un gustito a pucha, ¿y qué viene? faltó la prueba objetiva. Sí, Como que sí, queremos lo tangible. Muéstrame al Exactamente. marciano. claro, el marciano o lo que sea, pero que de una u otra manera compruebe aquellos. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, el fenómeno que estamos nosotros conversando y que nos convoca es un fenómeno tan diverso, tan amplio, yo diría, que tiene tantos orígenes, que uno de esos es lo que acá se está planteando como algo no humano, para no decir la palabra extraterrestre. Porque ya extraterrestre tiene un karma, ya por sí Sí. solo no, ya chao. Entonces, no humano, tecnología o es más, elementos biológicos no humanos. Biológico puede ser, no sé, pues Cualquier cosa. una Cualquier bacteria, cosa. ¿sí? Sí, Y puede no ser cualquier cosa. humano, claro, puede ser un animal, puede ser lo que sea, no humano, Claro, pero es que, biológico.
Perdón, ¿cachai? Rodrigo, pero es que sobre lo mismo. Por ejemplo, yo me di el trabajo de revisar distintos programas, no especialistas de ufología, sino que llamarlos matinales para que más o menos se hagan un símil. Y muchos decían, ah, es que no humano puede ser un perro, pero no hacían el enlace con la pregunta, que en definitiva la congresista en este caso definitivamente hablaba del piloto. En consecuencia, cuando hubo mucha gente que como que le da el dedo para abajo, ah, no, es que no humano, puede ser una planta, puede ser un animal, como que siempre tratan de minimizar, o sea, ¿Y por qué ¿cachai? no se dice con todas sus letras? Porque, o sea, si estás yendo a un lugar público bajo juramento a decir lo que tienes que decir y lo que dijiste a todo el mundo, pero usando un eufemismo, o sea, ¿por qué no dices extraterrestre? O que no es de la Tierra, por último, que no es de la Claro. Tierra ya pasa a no ser no humano, ¿cachai? O sea, le da la connotación. Es Claro, que es yo que yo creo insisto que el que tipo es no un se quiso proceso. mojar porque acuérdate que en la entrevista la congresista le dice, ¿era humano o no era humano? No era Sí, sí. humano, ¿cachai? Entonces como que no se quiso mojar mucho. De hecho, a mí me llamó un poco la atención y a lo mejor con esto me van a crucificar otra vez, que hoy día el profesor de la masa decía, o sea, Masa, Superman y Loco masa. Pascuero son más reales. Yo no tengo ningún problema con el profesor de la masa, ¿cachai? O sea, no le estoy dando el dedo para abajo, al contrario. Pero insisto, y vuelvo al tema que estaba tocando hace un rato anterior, estadísticamente es poco probable que no haya otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo analizamos siempre desde el punto de vista humanoide. Dos extensiones superiores, dos extensiones inferiores, respiramos oxígeno. Pero pueden haber otro tipo de seres vivos, creo. Si Sí, el tema es que existan, por supuesto, otros seres vivientes en la millonada de estrellas, planetas, eh, pero que tengan la capacidad de hacer lo que nosotros estamos viendo. En este momento, lo que está sucediendo con estos avistamientos, las situaciones, los eventos que vive la gente, ¿qué tipo de ser viviente en este momento tiene la capacidad de poder influir en otro planeta? ¿Existe uno? ¿Existe uno? lo que pasa es que ahí entramos también a un terreno bien pantanoso que es lo que se busca definir con respecto al origen de parte de estos fenómenos. Eh, de hecho, la hipótesis extraterrestre ya quedó como un poco obsoleta y entró de lleno en la parufología en sí, y que ahí es donde juegan los parufólogos con esto. Entonces nos llevan a un campo absolutamente desconocido para nosotros para tratar de explicar o darle una explicación a algo que, vuelvo a insistir, no tiene explicación o es incomprensible para la razón humana. ¿Qué es el punto? Porque ahí jugamos, tú acabas de señalar la infinidad del universo, pero para que alguien se desplace hasta el día de hoy, lo único que puede hacer es con la velocidad de la luz y así todo queda corto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Si es que efectivamente vinieran de allá, de la estrella no sé cuánto, de la galaxia no sé cuánto, dentro de los 92.000 millones de años luz que hay de un punto a otro, ¿cómo lo hacen? Bueno, para poder hacer eso, se requieren de otras cualidades, otras condiciones, otras propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos topamos. Ahí es donde nos topamos porque entramos al mismo debate que es la cuestión teológica. Es lo mismo, No es lo mismo. desconocido. Porque es desconocido. Y claramente hay posiciones que son encontradas porque está lo que tú piensas, lo que en este caso Carlos piensa, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que tú crees, lo que él cree. Y ahí empezamos a tratar de... Y ahí está el tema paradigmático. Ahí es donde empiezan los paradigmas porque nos podemos poner de acuerdo y hacemos el paradigma de que existe alguna fuerza motora o divinidad que maneja el universo,
Bueno, desde el punto de vista básico del Big Bang, claro, alguien tiene que haber iniciado todo. Ya, ahí está la fuerza suprema, perfecto. Ahora, ¿cómo se va gestando esa fuerza suprema? ¿Cómo se va metiendo dentro de la... Porque para que exista una sola fuerza suprema, no deberían existir casi 10.000 religiones como las que hay hoy día. ¿Y por qué? Porque se interpreta de una forma distinta. Y ahí empezamos con ese... Bueno, en la ufología pasa lo mismo. Pasa lo mismo y empezamos a buscar la quinta pata del gato cuando el tema más simple es que hay un fenómeno genuino que nos tiene desconcertados. Y ese desconcierto es producto del desconocimiento. Entonces es necesario hoy día entrar a tomárselo más en serio y empezar a buscarlo, pero con todo lo que significa la capacidad de la ciencia, la herramienta, el hacer un estudio multidisciplinario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en eso estamos. O sea, estamos en pañal en este tema. Pero lo que hasta hoy día se ha logrado avanzar, tenga o no un fin o un propósito militar, para generar recursos para hacer una carrera espacial nueva, para hacer un tipo de avión nuevo, lo que sea, no deja de lado que cientos de miles de personas hayan sido testigos de algo extraordinario, que de una u otra manera hay un antes y un después de eso. ¿Cachai? O sea, eso es lo que importa acá. Hay gente que ha sido testigo de cosas extraordinarias, de fenómenos anómalos muy interesantes. Algunos son similares, otros no, pero que eso no puede quedar votado. O sea, no. Y ahí yo soy 100% apegado a Jacques Vallée, que él dice que ajeno a que hoy día hay una cultura, que uno ya puede estar contaminado, todo lo que creen, hay eventos como los que recién mencionamos, la Isla Robert, la noche de los ovnis en Brasil del 86, que no es que la gente esté contaminada, no es que el tipo esté buscando viendo ovnis, sino que pasaron cuestiones muy extrañas y bueno, alguien tiene que hacerse cargo. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde está el punto y es donde, por lo menos nosotros desde esta vereda tratamos con un granito de arena contribuir a que se masifique un poco el conocimiento un poco más elevado, ajeno al sistema de creencia individual, y que también esto baje de ese pedestal todopoderoso, ahí del famoso ojo que todo lo ve, a la academia y diga, puta, aquí hay cosas que hay que investigar. Creo que a mí, por ejemplo, Investigaciones. yo hice el Ay, comentario del profesor Massa porque lo que me llamó poderosamente la atención, que insisto, yo no estoy poniendo en duda al profesor Massa, es un tipo que sabe y cancha tiro lado cualquiera, pero la desclasificación fue el día miércoles, si mal no recuerdo. El jueves, Australia reconoce, ¿cachai? Que están recibiendo señales cada 22 minutos, señales de radio que duran por 5 minutos, y las señales de radio no son cualquier tipo de señal. Ahora, por otro lado, lo que estábamos hablando hace un rato atrás es que entre el 26 y el 27 supuestamente se viene algo. Y a mí lo que me da un poquito la atención es que distintos canales, podcasts y qué sé yo, están sacando mucha información sobre el tema de los ovnis, más allá de los alienígenas ancestrales, qué sé yo, pero como que le están dando muy duro. ¿Será como que entre comillas nos están preparando para suavizar, no sé si llamarlo así, pero para suavizar el golpe, como que se viene algo potente? Sí, sí, lo entiendo perfectamente y sí, yo lo digo tal cual. Hay una pavimentación del camino para informaciones que son un poco más crudas o que en cierto modo botan esas barreras quizás epistemológicas, así de simple. Pero va de la mano también con que, porque hoy día uno empieza un poco a hacer como un análisis de lo que significa el tiempo contemporáneo occidental que vivimos y la modernidad en sí permite que esta cuestión se comentó y tal cual como lo que pasó en febrero. Se derribaron 4 cosas
de las cuales subimos una con fotografía, el resto no tuvimos idea. Acá colocamos los Twitter del primer ministro de Canadá que señalaba que estaban muy agradecidos porque se derribó algo que afectaba la Claro, seguridad del espacio aéreo norteamericano. por Twitter. Dos. Ya. Y bueno, fue boom, fue noticia, fue tendencia, todo lo que quieran, pero fue una semana y se acabó la noticia porque estaban preocupados de otra cosa. Y es hoy día así como vivimos, es decir, nosotros estamos hablando de lo que fue el Pentágono, varios matinales hicieron de la suya, pero ya la próxima semana no va a ser tema. La próxima semana vienen otras cosas, quizá se prepare un poco lo de la NASA a fines de agosto, septiembre, pero entre medio van a haber otras informaciones porque la aceleración de los datos que hoy día tenemos a través de lo que significa la globalización, permite eso, permite que tal cual como pasó entre el 4 y el 12 de febrero, mientras se desarrollaba el derribo de 4 objetos anómalos y el cierre de un espacio aéreo, estaba por un lado en forma paralela el Super Bowl, que todos estaban pendientes en Estados Unidos porque es un evento masivo, masivo tanto de no sé cuánto sale el segundo de televisión en comercial en ese minuto del Super Bowl, para que más o menos entendamos que de los 300 y tantos millones de habitantes, la mitad está pendiente del Super Bowl. Y al mismo tiempo fue el accidente del tren en Ohio, con un derrame de 5 vagones de cloruro de vinilo que es como un Chernobyl en Estados Unidos, porque hay muchos accidentes de camiones, de vehículos, de combustible, lo que sea, pero este fue en especial como grave. Y que a la semana siguiente, que cuando justo pasa este tema de los ovnis, iba un grupo de científicos y se cayó el avión, un Beechcraft creo que era, con 5 científicos que iban a hacer las mediciones de cuál es la gravedad de este accidente. Y eso también se supo, fue noticia por un día y luego pasó colado. Entonces, esa inmediatez, esa como banalidad que la que vivimos permanentemente hoy día, que para mí es un tema más bien ligado al posmodernismo, que yo soy contrario al posmodernismo, es propio de lo que estamos hablando. Es decir, el tema de la clasificación UFO, le hemos seguido la huella del 2017, pero casi nadie se acuerda que un informe oficial. La próxima semana nos va a ser tema que en el Pentágono se habló de esto de entidades biológicas no humanas. Ya no va a ser tema, ya se insertó en el inconsciente colectivo. Entonces, claro, en la pavimentación sí, pero al mismo tiempo, eh, toda esta información que se da a conocer es como creada o dada a una sociedad occidental que es absolutamente light. O sea que, mira qué interesante. Veamos el Cyber Monday del otro mes porque quiero comprar no sé qué cosa. O sea, ese es como el nivel de lo que hoy día vivimos. Y es lamentable, ¿eh? Entonces, cuando hablan del gran orden mundial, la verdad que yo lo veo poco probable porque es tanto el individualismo que vivimos, el ser humano hidropónico, y al mismo tiempo los problemas propios de cada país son tan severos que no vamos a estar pendientes de lo que pasa alrededor, salvo estas grandes noticias que duran un día, una semana, todo reventar y chao, y damos vuelta y estamos preocupados de otras cosas. Entonces, en caso de Oriente, es diferente y hay que analizarlo desde otra mirada porque aparte de ser 3 cuartos del mundo, en cuanto a habitantes, su visión de mundo, salvo los musulmanes, esto para el resto es normal. O sea, para la población de la India, que hoy día es el país con más habitantes a nivel global, esto no es tema, porque para ellos eso ya es dado por hecho de que el universo está creado por cientos de formas de vida y les da lo mismo. Y es parte del Dharma y el Karma, etcétera, etcétera. Listo. Y no es tema, pues, o sea, ya están preocupados de cómo viene la próxima bomba, no sé, o si sigue la guerra con Pakistán, no sé. Bueno, entonces ahí hay un problema propio de nuestra época y de nuestro entorno. Y occidentalmente hablando, claro que se está pavimentando el camino, pero ese camino se pavimenta quizás como porque saben exactamente cuáles son las debilidades, cuáles son
no me gusta la palabra problemática, pero los problemas que hay, que hoy día coexistimos en forma diaria y lo vemos día a día, y eso es parte de esto. Si esto, como decía la Dagmar, en 10 años más, esto no va a ser tema. Van a decir, no, pues si ya lo vimos, ya se desclasificó, ya lo hablaron, ya lo conversaron, ya chao. O sea, no es Materia nuevo. pasada. Sí, ya vamos a llegar a Marte. Oye, ¿sabes que aquí había estas construcciones? Bueno, parece que aquí vivió alguien antes, alguna vez, antes que la atmósfera acá se desintegrara por alguna razón. Pero ya lo sabíamos, van a decir, pues, si ya lo conversamos, ya si se desclasificó esto. Ah, listo. Ray Entonces, Bradbury lo dijo en Crónica Marciana. ya, claro, pero sí es verdad. Entonces, ahí hay un punto que lamentablemente, como muchas otras cosas, nos damos cuenta que la realidad es mucho más cruda, cruel que la ficción. Bueno, queridos privilegiados, estamos en este nuevo programa extenso que, si bien es cierto, era para la promoción del libro que ha sacado nuestro querido Rodrigo OVNI desde Chile, junto a Marcelo Moya y junto a Rodrigo Fansalida. Hemos ido extendiendo el tema debido a que la conversación ha ido fluyendo, ¿no? Estamos en un momento histórico súper importante, la desclasificación norteamericana, que cada más o menos 6, 7 meses nos sorprende, el nuevo cambio de paradigma que nos está dando el libro de Rodrigo, junto con Marcelo y con Rodrigo Facilidad, y además la nueva integrante de investigadores, Dagmar Riesler. Amigo mío, quiero tomar el libro de Rodrigo y entrar a consultar derechamente por algunos casos. Y el primero de su zona. ¿Qué pasó en 92 en Punta Arenas? Bueno, el 3 de abril del 92, específicamente a las 21:35, ocurre un hecho que, sin lugar a dudas, marcó la vida también de muchos magallánicos porque fueron testigos de el paso de algo que podríamos hoy día clasificarlo como no identificado, por supuesto, pero de dimensiones que son absolutamente fuera de lo que estamos acostumbrados. O sea, hace poco vimos la declaración de los tres ex integrantes de distintos sistemas de seguridad de Fuerzas Armadas. Y había uno de ellos que era David Graves, que era ex piloto de F-18, que fue testigo del OVNI Tic Tac del año 2004. Cuando hablamos de OVNI Tic Tac, hablamos de un tipo como Foo Fighter, Luz Mala, Sonda, como quieran, pero sumamente pequeño. Aquí mismo en este libro hay un caso, no sé, el de San Pedro de Atacama, que algo comentamos, pucha, que no medía más allá del tamaño de una pelota de básquetbol, un poquito más grande. Pero cuando vemos lo de Punta Arenas, del 92, estamos hablando de algo de dimensiones que eran, no sé, estamos hablando de kilómetros, de, de miles de metros, o sea, así de simple. Y que fue noticia, y acá están como imágenes los titulares de la prensa austral, que de hecho hizo tres notas importantísimas durante la semana siguiente al viernes 3 de abril, porque esto fue el viernes a las 9 de la noche, 9:35. Lo que sucede es que la torre de control, y para explicarlo es muy sencillo, el sistema de tránsito aéreo se divide en capas, ¿no es cierto? Está la torre de control de un aeródromo que se llama ATZ, que cubre 5 millas náuticas y hasta los 2000 pies. Esa es su zona de control. Eso es lo que está reglamentado y eso es lo que se preocupan de que circule tanto volando como en tierra. Luego de eso viene el área terminal, que cuando hay un aeropuerto con aproximaciones y salidas instrumentales, tiene desde los 2000 pies y puede llegar hasta los 10.000, 12.000, 15.000, depende de la zona geográfica. Y eso tiene
otra frecuencia de radio, pero eso además está observado por un radar. Y luego viene la zona de información de vuelo, que es el FIR, que Chile tiene 5, y es otra frecuencia de vuelo y va desde donde termina el TMA hasta los 45.000 pies, que es donde está el espacio aéreo controlado. Bueno, esto estaba en el TMA, o este objeto se supone que venía en el TMA porque estaba próximo a aterrizar un avión LADECO. Entonces, la gente de la torre de control estaba esperando que por citófono, el controlador del radar que tenía en pantalla ese supuesto LADECO, lo llamara internamente y le dijera: oye, te derivo el LADECO ahora. Y el controlador le dice al piloto: pase con frecuencia torre 118.65, por ejemplo. Listo. Y el tipo llama a la torre y como que se deriva de un espacio aéreo controlado a otro, el mismo avión. ¿Para qué? Para que el controlador de la torre le autorice a aterrizar. Cuando de repente los controladores de la torre alzan su vista hacia el umbral 07, es decir, proyectándose hacia los 250, hacia el oeste, ven una cuestión que viene como aproximando y llaman por citófono y le dice: oye, ¿cuándo me vaya a derivar el LADECO o el avión que viene ahí? Y el controlador del radar le dice: ¿qué avión, güey? El que viene ahí en final a la pista. No, si el LADECO viene todavía en el norte, no sé a dónde. Chuta, listo, chao, le corta y empieza a ver, y claro, esto ya después, cuando se empieza a acercar, no era el avión, era una cuestión gigantesca que pasó sobre el aeropuerto, y que el propio controlador, aquí está su testimonio en primera persona, o sea, digamos, un extracto de primera fuente, donde señala que ellos, con quien la acompañaba de turno, ven esta cuestión y ven algo que sobrepasa las dimensiones visibles, que es el sector de Cabo Negro, que nosotros acá hacemos una pequeña medición aprovechando la tecnología, y desde la torre hasta el sector de Cabo Negro hay 8,73 kilómetros, es decir, 5,43 millas náuticas. Bueno, eso sobrepasaba esta cuestión. Entonces, cuando uno analiza qué dimensiones tenía esto, no tengo idea qué dimensiones tenía esto, pero sobrepasaba eso, ese campo visible por parte del controlador de una torre. Esto O sea, pasa era algo porque gigante. gigantesco, Comunal. gigantesco, una cuestión gigantesca, una plataforma gigantesca descrita como un triángulo negro con unas toberas en la parte posterior, como si fuera un destructor estelar, por dar algo que se parezca, para entender por qué tenía tobera atrás o qué es lo que tenía como tobera, porque se veía una luminiscencia atrás, incandescente. Entonces, esto pasa por arriba sin hacer ningún ruido, que es lo más extraño, y se desplaza por el estrecho Magallanes hacia el este y se pierde en la isla Grande Tierra del Fuego. El tema es que esa noche, en la oficina de operaciones, recibieron 15 llamadas telefónicas, desde el sector de Conaiquen, al norte de Punta Arenas, hasta Cerro Sombrero, que es una localidad establecida como un pueblo minero, a mediados del siglo XX, y que desde allá lo observaron y llamaron por teléfono: oye, ¿sabes que acabamos de ver una cuestión increíble? Bueno, fue descrito en distintas partes. Yo hace poco tuve la suerte de conversar con una persona que conozco que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, y que me dijo: oye, estábamos controlando unos caminos que se están construyendo cerca de Cerro Guido, de Puerto Natales, hacia el este, y conversando con un gaucho, estos puesteros que ven o cuidan el ganado, le dijo: oiga, o sea, ¿qué es lo más raro que ha visto acá? Porque estaban hablando de los pumas que de repente bajan de los cerros. De hecho, hoy día en las Torres del Paine es muy común ya ver pumas en el camino, la gente se baja, le saca fotos. Los pumas están como más o menos familiarizados con el ser humano, entonces no hay agresiones mutuas, digamos. Pero no, pues este tipo le dijo: no, yo una vez hace como 30 años atrás, coincide con la fecha, estaba acá arreando ganado un día en la noche, y observé una cuestión gigantesca que pasó por sobre nuestras cabezas,
y se fue en dirección hacia el sur, hacia Punta Arenas. Bueno, en la prensa austral sale el testimonio de dos mujeres que iban manejando desde Punta Arenas hacia Puerto Natales y que tuvieron que parar, se bajaron, apagaron las luces y contemplaron en silencio cómo pasaba esta cuestión gigantesca que ellas lo describen con ventanas. Los de la torre, quizás yo creo por el tema lumínico de los focos, no le vieron ventanas, pero sí le vieron las toberas. Y el tema es que después un montón de personas que venían a buscar familiares o pasajeros del Ladeco que venía atrás de este objeto, se paraban en la carretera o el camino, la ruta 9, que está entre Punta Arenas y el aeropuerto, que está a 25 kilómetros, y se pararon a contemplar esta cuestión que pasó sobre sus cabezas. Bueno, ese caso está relatado con detalle, porque ahí volvemos al punto que conversamos extensamente hoy día. Si eso es de procedencia humana o de manufactura humana, ¿dónde escondes eso? ¿Dónde lo guardas? Para que no sea visto de otra forma, porque ya sería visto muy comúnmente. ¿Dónde lo guardas? Primero, y segundo, ¿cómo haces volar una plataforma de esas características, de ese tamaño, de esa envergadura, sin ningún ruido? Porque para poder hacer volar eso tenés que tener los medios sistemas de propulsión, motores, turbinas tipo fan, con hélice, da lo mismo, pero tiene que generarse un ruido propio de lo que significa la combustión o lo que significa el generar una energía que le dé el empuje para que una plataforma tenga sustentación en el aire. Y esto no tenía ningún ruido. Entonces empezamos a hacernos esas preguntas súper básicas y llegamos a la conclusión de que eso no tiene cómo ser explicado, porque no hay cómo explicarlo. Y si lo hubiera visto una, dos, 5 personas, ya, pucha, pero aquí lo vieron cientos de personas, que es una observación masiva, ¿cachai? Eso me llama la atención porque en general, incluso en los mismos casos que mencionas en el libro, los avistamientos son bastante rápidos, Sí, son, son muy rápidos. Y este especialmente, dada la magnitud del objeto, lo vieron tantas personas y lo vieron muy bien, o sea, parece que se transportaba lentamente, ¿no? era, digamos, no sé si tan lento, pero por lo menos se observó desde el norte de Punta Arenas, camino a Puerto Natales, hasta Sí, Cerro Sombrero. Y claro, el tiempo que por lo menos se calcula de acuerdo a las llamadas, esto iba bastante rápido, pero por la envergadura se hizo visible de todas formas. O sea, esto pasó sobre el aeropuerto de haber pasado, no sé, 30 segundos, un minuto, pero ya se venía observando desde el un norte. minuto, Y un minuto con una cuestión de esas características, pucha, es mucho tiempo. O sea, no es fugaz, no es el ingreso de un meteorito a la atmósfera o el paso, no. Esta cuestión es algo completamente definido como un triángulo con forma y con color oscuro, con unas cosas en la cola. O sea, ¿qué es lo que es eso? ¿Cachai? O sea, ¿dónde escondes eso? ¿Quién es capaz de fabricar eso? O sea, ahí ahora, volvemos no había una intención de esconderlo en ese momento. en ese momento o No, ahora. no, en ese momento no había intención, porque Fue visible, eh, se hizo visible sin ningún problema. Y el tema es que tampoco el radar nunca lo tuvo en presentación. Entonces, o era muy grande y no estaba bajo la calibración que tenía el radar, o también esta cuestión no tiene un sistema que es imposible que rebote en la onda electromagnética. Entonces, de verdad, a nosotros nos dejó muy perplejos cuando observamos las noticias, porque esto las sacamos del archivo de la biblioteca municipal, pero además conversamos con el controlador que en realidad nunca había dado su testimonio, que eso es lo más importante. Estamos hablando del año 92, hace rato ya. 31 años y esta cuestión estaba como en un absoluto hermetismo. hermetismo.
porque claro, ellos lo habían comentado en círculos cercanos, en gente de tránsito aéreo, pero no se había hecho público y todavía no se hace público oficialmente porque ¿cómo explicáis esto? ¿Cómo lo justificas esto? Porque en jerga ufológica estamos hablando de una famosa nave nodriza, ¿ah? Que hay otros reportes cerca de España, cerca pucha, hay uno del cruce del Canal de la Mancha de un piloto, Ray Boyer, que el año 2007, volando un avión, un Aurigny Airlines, observa dos cuestiones súper grandes de color como rojo, tipo burdeo, así como medio rojizo. Claro, pero eso medía, no sé, por 4 kilómetros, 4.000 metros. Esta cuestión es descomunal. Lo que pasó en Punta Arenas no tiene precedente. Y por eso era necesario hacerlo, dejarlo plasmado en este libro, porque también, a pesar de lo espectacular del caso, fíjate que no es un caso muy conocido. Es decir, aquí don Eugenio Bamonde, que falleció en 2018, el gran ufólogo de Magallanes, hizo referencia a ese reporte, pero tampoco era un caso que fuera conocido o público o estuviera dentro de los reportes de conocimiento de los ufólogos. O sea, hay gente que no tiene idea que esta cuestión pasó. Gente que hoy día está con sus propios canales, dando, qué sé yo, muestras de conocimiento del tema y no tienen idea de esta cuestión. Ni lo conocen. Entonces, ahí refleja una suerte de como que faltaba este refresco que este libro trató de dar o trata de dar, con más que casuística nueva, porque este caso no es nuevo, es del 92, pero como una revisión de reportes que son así de contundentes, porque aquí nosotros quedamos en una situación también como de statu quo, en el sentido que no podemos pronunciarnos, porque uno puede especular, y la ufología es especulación pura. Pero más allá de eso, tampoco tenemos cómo decir, ¿sabes que esta cuestión es un prototipo de nada extraterrestre? No puedo, porque no tengo cómo demostrarlo, no tenemos cómo demostrarlo. Pero ya el testimonio de primera fuente, más todo el resto de, de información, lo que salió en el diario, lo que aquí se informó en las noticias, y hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de eso. Pucha, es como raro, o sea, es un caso que merecía tener un, un- un- un capítulo completo o un texto completo de varias páginas. Y ese es el caso de Punta Arenas del 92. Hay uno que el 2011, que es el de dos aviones que en vuelo observan algo que estuvo dando vueltas por la zona como casi 3 horas. Ese yo creo que viene en el próximo libro, en el tomo 2 porque quedaron varios casos afuera producto de que tuvimos que hacer una suerte de selección con ciertos descriptores para poder eh, dar un hilo conductor a lo que estábamos buscando. Y este caso Punta Arenas, que no había sido contado en otro texto, el del 92 me refiero, se merecía esta explicación y este análisis mucho más profundo de lo que hasta el día de hoy se conocía. Rodrigo, cuéntame cuál es el caso más espectacular, este o el de la isla Robert, a tu criterio. El de la isla Robert es espectacular porque, en cierto modo, lo descrito por los cuatro testigos, eh, o en el fondo lo vivido por ellos, perdón, sí, una cuestión completamente fuera de contexto de la época, porque fue en 1956. Y además generó, y acá lo comentamos, lo que se llama el Colegio Invisible, que lo hizo un libro, Jack Vallée, que son todos estos científicos que después de observar algo anómalo sin explicación, se introducen subterráneamente por el mundo de la ufología, pero sin que sus pares lo sepan para no ser ridiculizados. Es el Colegio Invisible. Son personas que para afuera cuentan una historia, pero internamente saben de que hay algo más y mucho más interesante, mucho más profundo, pero está ese estigma. Bueno, el caso de Leila Robert generó eso en Jorge Moder, que era el glaciólogo principal o el investigador principal que estuvo ahí. Este de Punta Arenas yo creo que es más contundente porque hay más testigos y quedó registrado y la prensa local
aquí hizo una semana de informaciones respecto a esa observación. Entonces, le doy más connotación a este porque, si bien el de la isla Robert tampoco tiene explicación, acá hay fuentes primarias que son fundamentales. Aquí hay una cuestión que es clave, que la misma gente aeronáutica reconoce que lo que pasó ahí no tiene cómo ser explicado desde el punto de vista aeronáutico. Y que Entonces, no se perdieron las fotos. bueno, en el caso de la isla Robert se perdió todo el material completo. Eso fue absolutamente vetado. Se supone que por la Armada de Chile, porque nunca salió del país. Hay que entender que Estados Unidos, por muy Estados Unidos que sea, y la CIA, por mucho que la critiquemos, ha hecho desclasificaciones donde ha abierto sus archivos respecto a este tema, y este caso nunca salió. Por ende, esta información nunca salió de nuestro país. En el caso de Punta Arenas, no fue informado con el detalle ni nada, pero sí es público. Y uno va a la biblioteca y ve la prensa austral de esos momentos o de esa época, y la semana completa están hablando del tema. Entonces, fue un caso masivo, un caso conocido y hasta el día de hoy recordado. Hablabas de que este tremendo objeto no se veía en los radares. Sí, Em, y hago la asociación con el caso del oficial X. que ahí se ve en el sistema de detección o en la cámara, Exacto. claro. Claro, pero volvemos a la luz mala, pues son objetos que son más pequeños y que de hecho uno de ellos hace como la aproximación hacia la batería antiaérea y se desplaza a una velocidad también que es difícil de poder imitar por algún aparato. Es como el tic-tac de Estados Unidos. Es difícil poder imitar eso con un aparato, yo diría, ¿Convencional? convencional o de manufactura tecnológica nuestra. ¿Cachai? Si un fenómeno natural puede ser un rayo globular como para poder imitar una velocidad de esas características, pero dado la zona geográfica en pleno desierto y con escasa nubosidad, dudo que sea un rayo, porque para poder producir un rayo tienes que tener sobre todo una nube que lo cree, o el espacio, digamos, de humedad y de temperatura acorde para lo que significa hacer un rayo, o que se forme un rayo, o que derive una situación atmosférica meteorológica con un rayo. Porque después no me diga, oye, pero tiene para ponerlo en contexto y contextualizado. Eh, Y que además sean dos. y que además se andó Porque porque el otro se va en dirección a un avión que venía volando fuera de lo que era el ejercicio que se estaba realizando ahí, y estos se dan contra el avión. Pucha, ahí volvemos a esos absurdos que hace este fenómeno, de que por un lado una cuestión gigantesca no sea recibida ni recepcionada por un sistema electrónico como un radar, pero acá unas cuestiones mucho más pequeñas, con un movimiento más versátil y con velocidades que son increíbles, son captados por una cámara infrarroja de un sistema antiaéreo. ¿Cachai? pero no por el avión. Pero no por el avión. No Pero por no el por el avión. avión. Entonces, ahí entramos a dudar si es que esto era observable por el ojo humano. Y sí, por lo menos se vio en la cámara infrarroja, pero no sabemos si se vio por el ojo humano. Parece que se vio por el ojo humano. Entonces, está como ahí queda la duda. Y por eso el oficial X hizo entrega de ese material antes que se perdiera. Tal cual como tú comentaste hace un rato, cuánta información vital respecto a esto se ha perdido porque los testigos no han querido comentarlo, y hay gente que se ha muerto, o si informaron, se perdió todo, y se borró o se votó por el tema de lo que significa este fenómeno en sí. El tomárselo en serio y discutirlo, así como lo estamos hoy día conversando como entre amigos, pucha, el que se introduzca gente que incluso sea escéptica, ojalá negacionista, y se den cuenta de que aquí hay cosas que no hay por dónde, por la vuelta que uno le dé, encontrar una explicación racional o lógica, pucha, de eso se trata, y en eso estamos nosotros hoy día, esa es nuestra gran campaña o nuestra gran función. Que aquellos que hoy día se burlan de este fenómeno
aludiendo hasta el viejito Pascuero, se dan cuenta de que hay una cuestión mucho más profunda, que aquí nosotros no estamos persiguiendo marcianitos verdes, no estamos buscando el ET o el gris, para que no, tampoco la piedra filosofal ni el mensaje de los hermanos ascendidos, no, aquí estamos hablando de fenómenos concretos, físicos, y que se han hecho presentes en nuestro espacio aéreo y que están sin ningún tipo de profundización respecto al tema. Entonces, estamos en deuda, por supuesto, y hay mucho todavía que hacer. Bueno, Sí, queridos privilegiados, este ha sido el capítulo larga duración por el lanzamiento del nuevo libro de nuestro querido amigo Rodrigo Bravo. Vamos a dejar un enlace en los comentarios para que lo puedan comprar a través de la editorial digital. Que no se olviden que a través de editorial digital tenemos Los extraterrestres han muerto, El legado Nibelungo y además la historia de la aviación nacional. Dagmar, bueno, primero que todo darte las gracias por integrarte en nuestro equipo y nada, tus comentarios finales, por favor. Gracias a ustedes primero por la invitación. Eh, es sumamente interesante, muy grato poder compartir con ustedes eh, y empaparme eh, de estas enseñanzas y la entrega que dan los chicos a través de su libro, Rodrigo siempre. Y quería, bueno, cerrar con mis mejores deseos para ustedes, po. Eh, yo ya sé que el libro está siendo un éxito y espero que lo siga siendo y que prontamente comiencen la segunda tarea, un nuevo OVNIS para Chile. sí. Bueno, y querido Rodrigo, gran amigo, parte fundamental, ¿no? De este canal, el 99,4% de este. Tus palabras finales para esta presentación de larga duración que hemos tenido. Quiero dar las gracias, también muy contento de que esté con nosotros Dagmar, porque tenemos una amistad de muchos años y lógicamente hemos ido viendo en conjunto estos temas, porque ella también digamos, tiene un interés muy propio y me alegro que se canalice acá. En cuanto a la plataforma, veo que este, esta se está potenciando, así que me parece una muy buena noticia. Gracias por el espacio para poder hablar del libro, de lo que significa, que es muy importante, una obra que, bueno, está Rodrigo Fuenzalía, está Marcelo Moya, ya lo mencioné, que está dedicado a Gustavo Rodríguez, pero no había dicho que el prólogo lo hizo Manuel Carballal, que para mí es hoy día el mejor investigador que hay de habla hispana respecto a temas que guardan relación con el misterio o lo paranormal. Y en ese sentido es conocido a nivel global por eso, en España y sobre todo en Hispanoamérica. Entonces, que él se haya tomado la molestia, el trabajo de leer nuestro borrador y después hacer el prólogo, es para nosotros un premio. Es como un espaldarazo y un apoyo que bueno, nos refleja que parece que vamos por el buen camino, vamos por la senda que debemos ir. Esto ha generado a veces incluso algunos anticuerpos, pero la verdad que en ese sentido mejor. No existe publicidad mala. Por ende, esto ha sido un éxito por lo mismo, tanto por los buenos comentarios como también por gente que no está de acuerdo o no le gusta este trabajo, pero forzosamente igual tiene que comentarlo. Entonces, todo nos sirve y espero que efectivamente esto se concrete con un tomo 2 porque quedaron muchos casos afuera y eso también hay que contarlos para hacer esto redondito y dejar marcado que hay una casuística que estaba guardada o estaba oculta y que, bueno, hay que hacerla pública, hay que darla a conocer, hay que generar discusión, generar debate y que además ojalá podamos incrementar el conocimiento. Así que gracias por el espacio, espero que quienes tengan la oportunidad de leer este libro lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Yo sé que ustedes igual y en ese sentido
Se le agradece mucho su colaboración, que es absolutamente genuina y de corazón. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. No, al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Y bueno, para finalizar, queridos privilegiados, nuevamente queremos aprovechar de despedir en este programa larga duración y darle la bienvenida a Dagmar, nuestro nuevo integrante. Nuevamente, gracias, Rodrigo, para darte el tiempo en el canal para atendernos, si es cierto es tu canal, pero tampoco es menos cierto que has tenido una agenda bastante ajetreada. España, México, Colombia, Estados Unidos, si mal no recuerdo, ahora vas a ir a una radio nacional. Y nada, para Argentina, finalizar, les recuerdo que está la suscripción a nuestro canal, está el darle like, ¿no? Compartirlo para que esto se difusione. Un gran abrazo, nos vemos en un próximo capítulo que ojalá ya podamos tener a Marcelo y a Rodrigo Fuenzalía. Un abrazo y nos estamos viendo. Un abrazo, chao. chao, chao.